Tiene un máster en Psicología Cognitiva y es candidato doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha. Fundador y director de Knowment, es especialista en agilidad organizacional, innovación y nuevos modelos de liderazgo. Su objetivo es lograr la mejora de personas, equipos y organizaciones para lograr mayor efectividad y resultados que trasciendan. Ezequiel nos va a hablar sobre cómo ayuda la agilidad a lidiar con la complejidad. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Encantado de estar hoy acá con ustedes. Ahí estoy compartiendo pantalla. Y bueno, vamos a estar hablando un ratito sobre agilidad. La palabra agilidad es una palabra que últimamente se escucha cada vez más. Hoy hemos escuchado varias veces. Estuve escuchando varias de las ponencias y es una palabra que vuelve a aparecer una y otra vez. Y vamos a hablar un poquito de la complejidad. Todos tenemos la complejidad muy presente, porque la vivimos en carne propia en esta pandemia, aunque me prometo una y otra vez no hablar de pandemia porque lo tenemos muy en la piel todo el tiempo, pero vuelve, ¿no? Y es algo recurrente y nos muestra lo que es complejidad. Fíjense esto, ¿no? El otro día lo encontré dando vueltas por Twitter, me pareció interesante. Fíjense, marcas enormes, súper reconocidas y el impacto que está teniendo la pandemia, ¿no? Y también los aprendizajes. La complejidad es tan grande y es tan creciente que impacta en muchos órdenes y sin importar por ahí toda nuestra historia previa. Eso es un punto a tener en cuenta. La agilidad nos va seguramente a servir para muchas cosas, pero evidentemente cuando hay movimientos o situaciones tan complejas como son una pandemia, va a estar acotado. Por eso para mí la agilidad no es una bala de plata que lo resuelva todo, ¿sí? Por eso ponía esto como ejemplo. Muchas de estas organizaciones probablemente en la diaria sí manifestaran cierta agilidad, pero en un mundo de creciente complejidad siempre van a poder aparecer cisnes negros o cuestiones que no podemos abordar tanto. Aún así hay muchas oportunidades, aún así creo que la agilidad va a permitirles a muchas de estas compañías que hoy por hoy están padeciendo la crisis, y eso lo vemos por todos lados, poder empezar a adaptarse, poder empezar a resurgir y a construir cosas valiosas. Siempre que hablo de agilidad me gusta hacer raconto un poco de la historia de las organizaciones y tomo un momento particular. Lo que ven en la foto es una foto de un banco en la década del 50. Eso es al menos lo que me trajo Google cuando puse justamente eso en la búsqueda. Y fíjense qué interesante, porque algunos cuando vean esto tal vez digan, no es tan distinto a lo que veo en mi sucursal todavía. Pero bueno, sí hay muchas cosas que han cambiado en la década del 40, del 50 para acá. En los bancos del 50, así como en muchas otras industrias, podíamos ver una tasa, una velocidad de cambio mucho más baja de la que sucede hoy en día. Y siempre que reflexiono sobre estas cosas me pongo a pensar, ¿cuánta gente en estas organizaciones, en la década del 50, del 60, cuánto en estas organizaciones tradicionales se dedicaban a actividades rutinarias, repetitivas, a seguir un procedimiento, y cuántos estaban en la innovación, estaban en la generación de nuevos productos, en abrir nuevos mercados, ¿no? Seguramente un porcentaje mucho más bajo que en la actualidad. Y también cómo era el modelo de liderazgo, cómo era crecer en una organización hace 60, 70 años atrás. Seguramente la permanencia, seguramente los conocimientos. Alguien para crecer como líder seguramente se apalancaba en sus años de experiencia. Y por eso esa frase a veces de, si fuera solamente por la experiencia, bueno, los ladrillos de las universidades ya estarían todos recibidos, porque algunas de nuestras universidades tienen más de 100 años. No alcanza solamente con estar, no alcanza con experiencia. El mundo está evolucionando y está cambiando la dinámica. Entonces muchas de las cosas que todavía vemos en algunas organizaciones parecerían responder a modelos o a contextos más de la década del 50 o del 60, más del siglo pasado, que a mucha de la realidad que vemos en las organizaciones hoy en día. ¿Cuál es esa realidad que vemos hoy en día? Bueno, traté de representarlo en esta gráfica. Fíjense, el banco en la década del 50 probablemente estaría del lado izquierdo. Mucho de operación, mucho de trabajo diario repetitivo, mucho de operación o procedimientos de operación estandarizados. Líderes o jefes diciendo, limitate a hacer
lo que te pido o la forma correcta es esta, y tenía que ver con que mucha de la gente estaba básicamente haciendo actividades o tareas operativas, en muchos casos manuales. A medida que va pasando el tiempo, va a haber cada vez un movimiento más grande, hoy ya lo notamos, hacia otro tipo de actividades. Y la cantidad de gente de la nómina afectada a proyectos, a productos, a nuevas iniciativas, está creciendo. Cada vez más en las organizaciones nos encontramos con que hay más y más gente que en el día a día, ¿sí? A mí siempre me gusta hacer dibujitos, vemos que cada vez hay más y más gente que está trabajando en proyectos, en nuevas iniciativas. La misma cantidad de gente tomando más proyectos, tomando más servicios, creciendo y tomando operaciones en otras ciudades, en otras provincias, en otros países. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque está creciendo la automatización, el RPA, inteligencia artificial, lo vemos cada vez más presente. Lo que antes hacíamos a mano en la década del 90 lo hacíamos con la planilla de Excel, hoy en día ya lo hace un algoritmo, ¿no? Y hay ciertas cosas, hay ciertas habilidades en las cuales los algoritmos, las computadoras, como quieran denominarlo, son mejores. Y hay un montón de otras habilidades que por suerte todavía tenemos los seres humanos. Para mí este es un punto muy, muy importante. Cada vez más las organizaciones tratan de focalizarse en la generación de valor, y esta generación de valor viene dado por esta zona, más que por esta. Esta es una zona de crecimiento y de contribución decreciente. Esta es una zona de crecimiento y de margen creciente. Todavía hay mucho espacio para generar nuevas cosas. El espacio para mejorar las que tenemos a la larga va a ir decreciendo. Hay muchos trabajos, de hecho, que están empezando a desaparecer. Por ejemplo, los cajeros, ¿no? Hay supermercados ya donde la gente puede pasar directamente, entrar, tomar las cosas y retirarse, y automáticamente se le debita de su cuenta el gasto. Hay peajes donde ya no hace falta pagar en la cabina del peaje, se pasa en forma automática, se registra la patente, se debita, y esto va a seguir creciendo cada vez más. Entonces, lo que yo marco un poco es, por un lado, empecemos a pensar si las habilidades de nuestros equipos están preparadas para este nuevo mundo, para este paradigma de organización ágil, o si están preparadas para este tipo de organizaciones. ¿Dónde estamos pensando, cómo estamos desarrollando nuestra infraestructura, nuestra capacidad organizacional? Para mí nos estamos jugando algo muy importante, que es la empleabilidad. Las personas que están en esta zona probablemente en el futuro encuentren muchas dificultades en conservar su trabajo. Estas personas probablemente tengan habilidades que no son las mismas que tenemos acá, ¿sí? Probablemente para hacer un trabajo operativo tenga que ser bueno respondiendo a órdenes, tener buena memoria, haber aprendido por repetición, poder concentrarme mucho en una tarea. Cuando estoy en esta zona de acá arriba, que es la de las organizaciones ágiles, hay otras meta habilidades, como la capacidad de aprender, como la capacidad de lograr ser productivo en una reunión donde hay un montón de gente, como la capacidad de poder tomar decisiones, como la capacidad de poder llevar adelante experimentos y aprender también de ellos. Entonces aparece para mí esta división que empieza a marcar un poco qué significa la agilidad y por qué es relevante. Por supuesto, también entendemos, hablando de complejidad, que un banco en la actualidad o cualquier organización es más compleja que lo que era antes, que lo que era en el pasado. ¿Por qué? Porque está incrementándose la tasa de cambio. Lo que en una organización antes se implementaba, se llevaba adelante en 10 años, ahora se lleva adelante en 6 meses. Donde antes teníamos 2 o 3 productos, por ejemplo las marcas de gaseosa, hace 5 o 10 años tenían 3 productos, conservaban el envase por ahí por una década. Hoy en día todas las marcas de gaseosa lanzan múltiples packagings de su bebida a lo largo del año, cada uno es un producto, cada uno tiene diseño, cada uno tiene su campaña. Esta aceleración en los tiempos es lo que yo llamo complejidad creciente, más variables, más ritmos de cambio. Y es un poco también lo que represento acá, ¿no? De un lado tengo un mundo donde todavía muchas organizaciones optimizaron las cosas para lidiar con lo complicado. ¿Sí? ¿Qué es lo complicado? Bueno, es todo aquello en donde yo intento anticiparme, donde trato de alguna forma de armar planes y tratar de frenar el cambio, donde me rijo por buenas o por mejores prácticas, donde la modalidad de respuesta es percibir las cosas, analizar y tener capacidad de reaccionar, donde fallar es caro,
y es sinónimo de fracaso. Entonces no experimentamos, no buscamos ese aprendizaje, buscamos controlar y establecer cierto orden en ese entorno complicado. Y por último, donde hablamos mucho de expertise y de recetas o de métodos para solucionar las cosas. Ahora, cuando la velocidad de cambio se incrementa, cuando la cantidad de variables en juego es mayor, cuando aparecen hechos imprevistos, entonces ahí empezamos a darnos cuenta que ya nos movimos a una zona de complejidad. Y cuando estoy frente a lo complejo, me tengo que adaptar. Para adaptarme tengo que aceptar el cambio, tengo que hacer experimentos. Y en vez de hablar de prácticas, mejores prácticas o buenas prácticas, hablamos de prácticas exaptivas. La exaptación básicamente es la capacidad de tomar ciertos elementos que tenemos en nuestra organización y extenderlos, expandirlos, utilizarlos para nuevos desafíos. La mentalidad ahora pasa más por ensayar para entender y para reaccionar. Y como sucede con el método científico, el fallo no es fracaso, el fallo es parte del proceso de aprender. Somos aprendices permanentes. Eso no significa que no haya que tener expertise en las organizaciones, pero sí hay que tener disposición a desarrollar nuevos aprendizajes. Hoy hablar de yo ya aprendí, yo con lo que sé ya me quedo, es una utopía. Hoy en día, no importa la edad que tengamos, sabemos que vamos a tener que aprender toda la vida. Y en esto siempre cuento un ejemplo personal. Mi abuela vivió hasta los 103 años y a los 90 y pico años tenía su cuenta en Facebook. Tal vez no entendía bien lo que era la internet, ¿no? Tal vez no entendía demasiado cómo era que sucedía. Sin embargo, aprendió. La plasticidad neuronal sigue estando. Es mentira que los adultos no podemos aprender, que no generamos nuevas sinapsis o nuevas conexiones. Sí lo hacemos. Necesitamos, por supuesto, tener una mentalidad y necesitamos, cuando no, apoyo de las organizaciones de las que formamos parte. Entonces ya caractericé un poco este concepto de complejidad. Estuvimos hablando un poco del entorno en el que estamos viviendo y también traté de caracterizar por qué en un mundo donde las cosas suceden cada vez más rápido, donde hay más diversidad de productos, de soluciones y también de necesidades, ¿no? Cada vez más a medida de lo que solicitan nuestros clientes, nos empezamos a mover hacia otra necesidad de soluciones. Ahí aparece la palabrita agilidad, que me parece oportuno clarificarlo, porque detrás de la palabra agilidad hay múltiples definiciones y múltiples también conceptos dando vuelta. Yo quería tomarme un minuto, probablemente algunos de ustedes ya hayan escuchado hablar de la palabra agile o de marcos de trabajo ágiles o de, por ejemplo, la palabra Scrum o Kanban. Son palabras que se están usando cada vez más en las organizaciones, son marcos de trabajo, ¿sí? Son conjuntos de herramientas que podemos utilizar en diferentes contextos organizacionales. La palabra Agile muchos la vinculan con algo que se llamó el Manifiesto para el Desarrollo de Software Ágil en el año 2001, ya casi va a cumplir 20 años, y que en realidad es un conjunto de declaraciones hechas por personas que trabajaban en industrias de áreas tecnológicas. ¿Eso significa que la agilidad solo aplica a la tecnología? No, por supuesto que no. Sí tuvo su origen en las áreas de tecnología porque la tecnología es lo que viene siendo más disruptivo, es lo que viene teniendo una mayor velocidad de cambio y por supuesto las organizaciones tienen cada vez más componentes tecnológicos. Por eso entonces mucho del origen de lo que hoy llamamos agilidad lo encontramos en organizaciones que tienen alguna vinculación de tecnología. La palabra Agile hace referencia entonces al manifiesto, hace referencia a marcos de trabajo para el desarrollo de software y hace a la construcción de productos. Pero que una organización utilice estos marcos de trabajo no significa que como organización sea ágil. Y aunque esto parezca un poco confuso, ahora enseguida lo voy a aclarar. Otra acepción de la palabra agilidad es hablar de agilistas o de agilismo, como un modo de pensar, ¿sí? Como un movimiento social que está muy emparentado con el volver a reconocer la relevancia de las personas como una parte esencial de las organizaciones. Está muy conectado, tal vez hayan escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de teoría U, de Otto Schwimmer o de otros autores que vienen trabajando esta visión de las organizaciones justamente como organismos más que como máquinas. Entonces, hay muchas personas hoy por hoy que se declaran agilistas, que consideran de que hay que ser más conscientes, que hay que conectar con las personas, que hay que poner las emociones en juego, además de la cognición y de los comportamientos. Todo esto está dentro de lo que muchos declaran agilismo, que tiene que ver con el impulso de las personas por querer aprender todo el tiempo,
por conectarse con esto de la experimentación, por ser flexibles y adaptativos. Recuerden, es una habilidad que para mí sí es muy interesante en términos de movernos de una organización tradicional a una organización ágil. Seguramente los centennials son más adaptativos y mucho más ágiles en la forma de trabajar, de organizarse, que lo que son las organizaciones anteriores, ¿sí? Lo veo en mis hijos, lo veo en mis sobrinos, que son mucho más autoorganizados, que se adaptan con mucha más velocidad que muchas veces los adultos. Y por último, que es tal vez lo que me interesa más marcar en esta charla, el concepto de agilidad, viéndolo más como una propiedad o como una capacidad que tienen las organizaciones para adaptarse a cambios del entorno y ser capaces de responder, de generar valor hacia los clientes internos o externos, hacia los proveedores, ¿no? Hacia el ecosistema. Eso es una propiedad y como tal tiene varias dimensiones que están en juego. Yo puedo ser una organización ágil sin desarrollar software. Puedo ser una organización ágil sin dedicarme a utilizar alguno de estos marcos como puede ser el agilismo. Y esto es algo que para mí es muy importante de distinguir. Voy a mencionar rápidamente ahí, ¿no? algunas de estas definiciones, como agilidad como capacidad de una organización para hacer frente a los cambios, o una respuesta a un entorno competitivo que continuamente me pide que me esté adaptando. Y quiero marcarles un par de herramientas, porque el tiempo es breve. Por un lado, 3 leyes para mí que gobiernan este concepto de la agilidad en las organizaciones. Esto de tener pequeños equipitos como estos pececitos que claramente son mucho más ágiles y adaptativos que la gran ballena, ¿no? Esto de salir de organizaciones que sean burocráticas, donde haya poca interacción, a trabajar cada vez más como pequeños equipos con autonomía, con mucha transversalidad e interacción. Otra de las leyes es tratar de salir de la burocracia, de estar focalizado más en lo que me sucede adentro de la organización que en el cliente, más en generar plata a los accionistas que en entregar valor. Entonces, las organizaciones ágiles tienen esta visión de mirar el afuera, saber que van a tener que construirse y reconstruirse permanentemente y así generar más valor. Y la tercera ley, que para mí implica un movimiento y donde muchas de las organizaciones, por ejemplo, con las que yo trabajo, están en lugares intermedios, que es empezar a romper la burocracia y la jerarquía tradicional para lograr verdaderas redarquías, donde la organización, por más grande que sea, haya múltiples células como pequeñas organizaciones trabajando en ecosistema y encontrando transversalidad. Estos son algunos de los principios que para mí aportan y es mucho más adaptativo una organización que funciona como muchas pequeñas organizaciones sincronizadas que una gran jerarquía, ¿no? En la gran jerarquía somos lentos para tomar decisión, hay mucho ego, hay mucha presión, ¿no? Mucho de riesgo en hacer, entonces acá nadie lo echaron por no haber hecho. En las organizaciones ágiles estamos mucho más involucrados, más cerca del cliente y tenemos más capacidad de adaptarnos. En concreto, ¿qué me gustaría que se lleven para darles algunas herramientas? ¿Qué pueden hacer para incrementar la agilidad? Bueno, les voy a presentar 2 herramientas muy cortitas que me parecen valiosas y que son forma de empezar a trabajar la agilidad en la organización sin necesidad de cambiar o adoptar grandes marcos de trabajo o grandes transformaciones, que sean puntos de partida interesantes. Por un lado, este concepto que se llama agilidad moderna, que lo que te dice es trabajar en 4 dimensiones. Por un lado, que la gente esté bien, que mi cliente esté bien, que mis colaboradores estén bien, que todo el mundo sienta propósito y que está haciendo cosas interesantes en su día a día. Entrega cosas valiosas y entregalas continuamente. No hagas proyectos de 5 o 10 años porque te van a agarrar las pandemias. Hace proyectos más pequeños a 6 meses donde puedas encontrar validaciones más frecuentes. Experimentá y aprendé, hacé chiquito y aprendé. Y el cuarto punto que es indispensable y muy importante en un foro de estas características, que la seguridad de las personas sea un prerequisito. No hay agilidad donde hay opresión, no hay agilidad donde las personas no se sienten seguras para poder hablar, manifestar, dar su opinión. Hacer de la seguridad un prerequisito, y hablo de seguridad en sentido amplio, seguridad física, ¿no? Tener los medios, los elementos de protección personal, seguridad emocional, seguridad en poder hablar, ¿no? Seguridad en el sentido más amplio que se les pueda ocurrir. Y por último, este otro modelito desarrollado por Alistair Cockburn, que también me parece muy interesante y que nos ayuda a ver si tenemos agilidad en nuestra organización, aunque no usemos marcos de trabajo ágiles. Colaboración a todo nivel. Entrega, cuando digo entrega no es
entregar más allá de lo que podemos entregar. Significa entregar resultados, ¿no? La agilidad bien entendida entrega valor, hace que las cosas sucedan. El otro día contaba en LinkedIn esto de cómo hacer para saber si una organización es ágil. Muy simple. ¿Cuánto tiempo tarda desde que aparece una necesidad hasta que esa necesidad está satisfecha? Si pasan meses o años, por más que declaremos que somos ágiles, en la práctica no lo somos. Hay que entregar en forma frecuente. Reflexionar. Todas las organizaciones ágiles en algún punto salen de la vorágine de estar persiguiendo resultados para reflexionar. Paramos una vez por día, paramos una vez por semana, cada 15 días, nos juntamos como equipos, nos juntamos un par de minutos, nos juntamos horas si hace falta, para entender dónde estamos parados, qué cosas funcionan, qué otras cosas podrían estar funcionando mejor, qué cosas podemos probar. El ciclo de reflexión es indispensable para que la organización sea más ágil, y la mejora, que completa esta representación, ¿no?, de 4 ejes, donde si yo estoy todo el tiempo buscando la mejora y estoy todo el tiempo trabajando en la colaboración y reflexionando y entregando, probablemente haya balance en la organización y pueda entregar estos resultados que antes les contaba. Si quieren investigar más sobre el corazón de la agilidad, lo interesante es que se va abriendo en prácticas, en procesos y en herramientas que también suman y que ayudan a trasladar esta agilidad a la práctica. Bien, esto es lo que les quería compartir hoy en este rato que tenía. Espero que haya podido clarificar un poco esta diferencia, ¿no?, que muchas veces aparece en la agilidad, y empezar a ver que hay muchas posibilidades de trasladar en la diaria, en pequeñas acciones, este modo de pensar, esta disposición hacia el aprendizaje, hacia la fluidez, hacia la entrega de valor, como una forma de empezar a generar resultados, aun cuando las cosas a nuestro alrededor se estén moviendo, ¿no? No vamos a poder evitar que aparezcan pandemias, pero sí vamos a poder tener la infraestructura organizacional, la capacidad de poder reaccionar, adaptarnos y volver a generar valor. Muy bien, con eso concluyo y me quedan algunos minutos, entiendo, por si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Ezequiel. Hemos seleccionado una pregunta para vos, que es ¿cómo implementar la agilidad en el área de recursos humanos de una empresa, o qué aspectos se deberían tener en cuenta para iniciar ese camino? Buenísimo, yo creo que recursos humanos, que capital humano es el área donde empezar a trabajar esta adaptación y este modo de pensar en la agilidad. Como área hay que empezar a trabajar, como algunos antes estaban contando, cada vez más cerca del negocio, con más flexibilidad, con más orientación al aprendizaje. No ser un área de soporte, sino ser un área que empuje muchas de estas iniciativas de cambio. Me parece que la sensibilización es un paso, y el otro es estar acompañando en proyectos que pueden ser disparados o proyectos justamente propios de las áreas de capital humano, donde esos proyectos puedan aplicar algunos de los conceptos que yo estuve mencionando rápidamente, trabajar en equipos heterogéneos, en equipos pequeños, poder ir haciendo experimentos, tener una visión clara de dónde queremos ir y después tratar de conseguir resultados en el corto y validar cómo nos está yendo. Hay muchas prácticas que las organizaciones se están animando a hacer. Creo que mucho de lo que fue mencionado a lo largo del día refleja un poco esa mentalidad ágil, de animarnos a probar con nuevas iniciativas que generen valor a los colaboradores y a los clientes, y animarnos también a que si esas iniciativas no están funcionando tan bien, podamos adaptarnos, obtener aprendizajes y probar otras. Me parece que esa es una de las grandes drivers donde capital humano puede contribuir. Y el otro también es en esta visión amplia que tiene la agilidad, que muchas veces también está en la estructura organizacional. Me parece que desde el diseño organizacional también se puede empezar a trabajar para romper un poco los hilos y las organizaciones tan jerárquicas, el apego tan fuerte a los roles y a las funciones, y empezar a construir una organización un poco más horizontal, más en red, con más capacidad de movernos en función de las necesidades del contexto. Ahí también veo una gran oportunidad de las áreas de capital humano para contribuir. Bien, muchísimas gracias, Ezequiel. Por favor. Muchas gracias por acompañarnos, por tus aportes el día de hoy. Excelente, muchísimas gracias por la invitación y bueno, fue para mí un placer. Estuve remoto, la próxima será en Mendoza, si la pandemia y el contexto del mundo ayuda. Así que muchísimas gracias. Esperemos que así sea. Gracias a vos.